tal, señorita Melody? Muy buenos días. Bien, en esta oportunidad, semana 4, vamos a hacer el tema general de movimiento en dos dimensiones. Esto implica que vamos a analizar móviles, cuerpos, partículas que se estén desplazando simultáneamente, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Por ejemplo, tenemos aquí el llamado movimiento parabólico de caída libre o a secas movimiento parabólico. Por ejemplo, acá tenemos una pelota que va a ser pateada por este jugador, de tal manera que la pelota va a seguir esta trayectoria. Ahí tenemos la trayectoria descrita en líneas punteadas. ¿Qué se observa, qué se observa de esa pelota? ¿Que se ha desplazado simultáneamente tanto en la horizontal y en la vertical? ¿O solamente se ha desplazado en la horizontal? ¿O solamente se ha desplazado en la vertical? ¿Cómo ha sido aquí el desplazamiento de este móvil? Por ejemplo, aquí se observa que este móvil, esta pelota, se ha desplazado tanto en la horizontal como en la vertical. Por ejemplo, inicialmente estoy asumiendo que esa pelota se encuentra en el origen de coordenadas, ¿correcto? Luego, para esta posición en la cual se observa la pelota, para ese tiempo t, la pelota ha cambiado de posición, tanto en la horizontal como en la vertical. Por eso que esta pelota tiene un movimiento en dos dimensiones. Así es, en dos dimensiones. Muy bien. Ahora, en particular, por el tipo de trayectoria que describe, se le conoce como movimiento parabólico, ¿correcto? Entonces, tengan presente que este tipo de movimiento parabólico se realiza en dos dimensiones, ya que esta pelota se está desplazando simultáneamente tanto en la horizontal como en la vertical. Ahora, para que esto pueda ocurrir, esta pelota ha tenido que ser lanzada con una velocidad inicial v sub 0, la cual está formando un ángulo θ respecto de la horizontal. Y ahí, como ven, tenemos la pelota en las diferentes posiciones. Ahora, muchas veces va a ser necesario conocer la posición de la pelota para un tiempo específico. Para esto entonces se requiere descomponer esta velocidad inicial en una componente horizontal y en una componente vertical, ¿correcto? Aquí tenemos ahora la nueva dirección de la velocidad de esta pelota. Ahí también la descomponemos en una horizontal y en una vertical. Cuando llega al punto más alto de su trayectoria, o lo que se conoce también como la altura máxima, ahí tiene una velocidad que es netamente horizontal, pero la componente vertical de la velocidad es nula o igual a cero. Luego la pelota baja, desciende y cuando ya está prácticamente impactado contra la superficie, ahí tiene una nueva velocidad. Ahora, tengan presente que la magnitud de la velocidad al mismo nivel de referencia es el mismo. Me explico. Supongamos que la magnitud de esta velocidad inicial sea 10 metros por segundo. Ojo la magnitud o el módulo. Cuando esta pelota se encuentra al mismo nivel, a ese mismo nivel, entonces esta pelota también va a tener el mismo valor de la magnitud de la velocidad. O sea, aquí también sería 10 metros por segundo. Pero observen lo que está cambiando ahí, es la dirección. Si yo comparo cómo es la dirección de esta velocidad al inicio, en el instante en el cual fue pateada, es totalmente diferente a la dirección de la velocidad ahora cuando impacta contra la superficie. ¿Correcto? Bien, continuamos. Y ahí también tenemos sus componentes, horizontal y vertical. Ustedes observan acá que dice que la componente horizontal es constante. Quiere decir entonces que en el eje horizontal podemos plantear MRU o MRUV. MRU. Sí, es MRU. Muy bien. Y en el eje vertical se observa que la velocidad está cambiando. Cuando está subiendo, su magnitud está disminuyendo y cuando está bajando, está aumentando.
O también lo podemos apreciar mediante la dirección. Por ejemplo, aquí se observa, perdón, y ahora sí. Por ejemplo, aquí se observa que esta velocidad en el eje vertical está orientada hacia arriba, pero aquí está orientada hacia abajo. Entonces, en el eje vertical, ¿existe o no existe aceleración? En el eje vertical, Sí hay. existe aceleración, muy bien. Y en el contexto de movimiento parabólico de caída libre, o sea, se desprecia los efectos del aire o del viento, esa aceleración corresponde a la gravedad. Muy bien. Ahora, si en el eje vertical existe aceleración, entonces, ¿qué ecuaciones voy a aplicar? ¿Del MRU o del MRUV? En el eje vertical. En el vertical es el MRV, en el horizontal es el Así MRU. es. Así es. Muy bien. Por eso que ahí tenemos la aceleración de la gravedad siempre verticalmente hacia abajo. Ahí indicamos h, que sería como la altura máxima, y d como el alcance horizontal. Y como bien dijeron, nos dice que el movimiento parabólico es un movimiento compuesto de dos dimensiones. En el eje X, MRU, y en el eje Y, el MRUV. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Sino para pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Entonces tengan presente que el movimiento parabólico, en general, se realiza en dos dimensiones. Bien. Ahora necesitamos las ecuaciones de movimiento. Bien dijeron que en el eje X, MRU, y en el eje Y, el MRUV. Acá teníamos a esa pelota, lo voy a graficar por acá, y fue lanzada con una cierta velocidad inicial, v sub 0. Además, fue lanzada bajo un cierto ángulo θ respecto de la horizontal. Y teníamos que descomponer dicha velocidad en una componente horizontal y en una componente vertical. Bien, por geometría, la magnitud de la velocidad inicial hace el papel de la hipotenusa. La componente horizontal hace el papel del cateto adyacente y la componente vertical de la velocidad hace el papel del cateto opuesto respecto a ese ángulo θ. Por eso que tenemos aquí los valores de esas componentes. Para la horizontal, v sub 0 por el coseno de θ y para la vertical, v sub 0 por el seno de θ, ¿correcto? Ahora, como en el eje X se realiza el MRU, entonces aquí vamos a plantear esa ecuación de movimiento del MRU que vimos de anteriormente, que nos plantea lo siguiente, que la posición final es igual a la inicial más ¿quién? La velocidad multiplicado por un intervalo de tiempo. Ahora, en el eje vertical, recordarán de la clase pasada que teníamos tres ecuaciones. Una de ellas nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración, pero en este caso es de la gravedad, multiplicado por un intervalo de tiempo. La segunda ecuación nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por un intervalo de tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Y finalmente la tercera ecuación nos dice que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más dos veces la aceleración de la gravedad por el desplazamiento vertical. Tenga presente que aquí, en el eje vertical, tenemos la velocidad tanto inicial y final, ¿correcto? En la vertical, ¿correcto? Y en las tres ecuaciones de movimiento aparece además la aceleración de la gravedad. Como estas son ecuaciones vectoriales, entonces recordarán que la aceleración de la gravedad en notación vectorial, ¿cuánto vale? En notación vectorial, ¿cuánto vale la aceleración de la gravedad? ¿10 o menos 10? Menos Menos 10. 10. Menos 10, así es. En notación vectorial la gravedad vale menos 10. Muy bien.
Ahora, muchas veces le van a preguntar la rapidez que tiene el móvil para una cierta posición o un cierto tiempo específico. Entonces, para ello tenemos que plantear lo siguiente, que la rapidez o la magnitud de la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la componente horizontal de la velocidad al cuadrado más la componente vertical de la velocidad al cuadrado. Ustedes recordarán de la diapositiva anterior que la componente horizontal, ¿cómo es? ¿Constante o variable? ¿Cómo es Constante. esta? Constante. Así es. Entonces, este valor no va a cambiar, independientemente de la condición del problema, ya sea la posición o el tiempo, etc. Este valor no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar va a ser la componente vertical de la velocidad. Esta sí va a estar sometida justamente a esa condición del problema. Entonces, bajo esa condición que nos den en el problema, voy a conocer esta componente vertical de la velocidad. Lo reemplazamos aquí y con ello ya podríamos conocer finalmente la magnitud de la velocidad o la rapidez para esa condición dada. ¿Correcto? Entonces, ojo hasta aquí, no hay nada nuevo, solamente estamos ahora fusionando las ecuaciones, tanto el MRU con las del MRUV. En el eje X MRU y en el eje Y el MRUV. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Ojo que todas estas ecuaciones que les estoy mostrando en este recuadro son de tipo vectorial. Los problemas también se pueden resolver de tipo escalar o con notación escalar. En algunos casos lo vamos a resolver con notación escalar, ya que a veces es más fácil o más sencillo aplicar ello. Pero quizás en otros problemas va a ser más factible, más sencillo utilizar notación vectorial. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos el problema número 1. A ver, con esto vamos a complementar la teoría. Nos dice, en el movimiento parabólico de un proyectil, cuando éste alcanza su altura máxima, ojo, tenemos que analizar las proposiciones cuando va a alcanzar su altura máxima, ¿correcto? Ahí nos dice indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Nos dice, su velocidad es cero o nula, verdadero o falso. A ver, por ejemplo, acá tenemos justamente ese proyectil que va a ser lanzado y La describe del luego, eje Y sí sería falso, por razón. Que diga a cero. ver, Falso. Debería ser falso. ya, muy bien. ¿Alguien discrepa y nos dice por ahí que es verdadero? A ver, vamos a analizar entonces esa trayectoria que ha descrito ese proyectil. Lo hace bajo un cierto ángulo de inclinación θ, con una velocidad inicial v sub 0, y bueno, va a escribir ahí esta trayectoria. Ahí tenemos las componentes de la velocidad, tanto en la horizontal como en la vertical. Muy bien. Ahora, me concentro por un momento en el punto más alto de su trayectoria. Allí. Tengan presente que esta velocidad yo lo puedo expresar como un par ordenado. La primera componente siempre en la horizontal, la segunda componente siempre en la vertical. Entonces, en el punto más alto tenemos esta componente Vx, ¿cuánto? Vy. ¿Pero eso cuánto vale en el punto más alto? 0. Ahora les pregunto, ¿este vector expresado con ese par ordenado es nulo? ¿Es 0, 0? No. 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 Así es. Por lo tanto, nos dice aquí, su velocidad es 0 en el punto más alto de su trayectoria. Y por lo tanto, esa proposición es falsa. ¿Por qué? Porque tiene una componente que no es nula. ¿Cuál es? La horizontal. Y es la que además siempre permanece constante, e inclusive en el punto más alto de su trayectoria. Muy bien. Falso. Ahora, segunda proposición, nos dice, su aceleración es 0. Su aceleración es 0.
¿verdadero o falso? A ver, en el punto más alto de su trayectoria, ahí su aceleración es 0. Falso. Falso. Así es falso. Muy bien. ¿Pero por qué es falso? La aceleración de la gravedad sigue, no es que se detiene. Así es, así es. Yo recuerdo que les comenté esto en la semana pasada. Cuando el móvil está subiendo, alcanza el punto más alto de su trayectoria y luego está bajando o descendiendo, en todo momento tiene una aceleración que corresponde a la gravedad. Y lo mismo ocurre para este tipo de movimiento parabólico. En el punto más alto de su trayectoria tiene aceleración y es la gravedad. Y por lo tanto no es cero. De ahí que como respondieron correctamente, pues es falso esa proposición. Finalmente, tercera nos dice, su velocidad media es 0. En este caso vamos a considerar la velocidad media desde el punto que fue lanzado, en t sub 0 igual a 0, hasta el punto más alto de su trayectoria. En ese intervalo, su velocidad media es 0. ¿Verdadero o falso? Falso. Así es, falso también. ¿Pero por qué? A ver, recordemos. La velocidad media, ¿cómo se define? Como la diferencia de la posición final menos la posición inicial entre un intervalo de tiempo. Esto es válido para cualquier tipo de movimiento, cualquiera que ustedes observen. Esto de aquí siempre se va a cumplir, ya que es una definición. Si yo comparo cómo es la posición del móvil al inicio, para t sub 0 igual a 0, y cuando alcanza el punto más alto de su trayectoria, les pregunto ahí, ¿las posiciones son iguales o son diferentes? Diferentes. Son diferentes. Por lo tanto, lo que está en el numerador, ¿va a ser igual a 0 o va a ser diferente de 0? Diferente. Diferente de 0. Y por lo tanto, este cociente o ese resultado, ¿va a ser 0 o diferente de 0? Diferente de 0. Muy bien, perfecto. Pero aquí nos dice en la tercera proposición, su velocidad media es 0. Por lo tanto, como bien dijeron por ahí, la respuesta es falso. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Sí, profesor. ¿Podría volver a repetir por qué su velocidad media no era igual a 0? Ok. A ver, tenemos por acá la definición de la velocidad media. Como es definición, esto es válido para cualquier tipo de movimiento. El que ustedes observen en la naturaleza, pueden aplicar esta definición. Posición final menos la posición inicial entre un intervalo de tiempo. Esto lo vimos, me acuerdo, en ya unas clases pasadas. Entonces, quiero comparar aquí, ¿no?, la posición inicial con la posición final. La posición inicial es para t sub 0 igual a 0, allí. Y la posición final es justamente cuando alcanza el punto más alto de su trayectoria. Ahí les preguntaba, ¿cómo es la posición de ese proyectil? Al inicio y al final, ¿son iguales o son diferentes? Ahí lo voy a graficar una bolita de color rosado o lila más grande, indicando que esa es la posición en el espacio. Ahí está. Estas dos posiciones, inicial y final, en ese intervalo de tiempo, ¿son iguales o son diferentes? Ahí se observa que son diferentes. Por lo tanto, esta diferencia, lo que esté en el numerador, va a ser diferente de 0. De ahí que este cociente o este resultado va a ser también diferente de 0. Pero aquí nos dice que su velocidad media es 0. Por lo tanto, eso es falso. ¿Correcto? Bien,
No sé si con ello quedó más claro la idea, me dejé entender mejor. Sí, profesor. Ok. Bien, entonces hay unos segundos más para pasar luego a la siguiente diapositiva. Estas dos primeras proposiciones es la que se suelen dar de alguna otra forma, o sea, de una forma indirecta, les preguntan lo mismo en el examen. Entonces tengan presente que en este tipo de movimiento, la velocidad en el punto más alto de la trayectoria no es nula. De igual manera, su aceleración en el punto más alto de su trayectoria, tampoco la aceleración es nula. Bien. Continuamos entonces, si no hay otra consulta. Y tenemos ahora el problema número 2. Nos dice lo siguiente. La figura representa la trayectoria parabólica de una bola, de una esfera que va de posición 1, hasta la posición 2. Según esto, nos dice, la dirección más probable de la aceleración en el punto 3 es, a ver, les voy a indicar aquí algunas alternativas de cómo es la dirección de la aceleración en el punto 3. A ver, dicha aceleración que presenta el móvil en el punto 3 es así, en diagonal, esa de color amarillo, quizás en diagonal, esta otra de color morado o lila oscuro, o esta de color, a ver, azul. A ver, ¿cuál de ellas corresponde a la dirección de la aceleración? La más probable, nos dicen en el punto La 3. azul. A ver, ¿alguien más por ahí? ¿Coincide con su La compañero? azul. Porque se toman Ah, las Azul. así es, muy bien, así es, perfecto. Claro, porque en este tipo de trayectoria, la aceleración corresponde ¿a quién? A la gravedad. Y la aceleración de la gravedad siempre es verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, respondieron correctamente la de color azul. Muy bien. Y esa es la respuesta. Ahí tenemos la dirección de la aceleración que corresponde a la gravedad. Ahí está, en dirección eje menos y, o sea, hacia abajo. Y una magnitud también que es constante. Muy bien. Esa es toda la pregunta. Así es sencilla. No sé si tuviesen alguna consulta hasta aquí. Profesor, ¿cómo se calcularía la posición en movimiento parabólico? Justamente por ello les había indicado, por ejemplo, que en el eje horizontal planteamos MRU. ¿No? Este es para el eje horizontal. Y para el eje vertical teníamos 3 ecuaciones. Bueno, en este caso la de la posición específicamente sería esta. Entonces, si yo quisiera conocer, por ejemplo, la posición aquí en 3, ¿no? La posición en 3, o sea, cuánto vale en X y cuánto vale en Y, entonces, ¿qué necesito conocer? Las posiciones iniciales, tanto en la horizontal como en la vertical. Pero podríamos fijar que en la posición 1, desde la cual parte se encuentra en el origen de coordenadas. Entonces, este X sub 0 va a ser igual a 0 y este Y sub 0 también va a ser igual a 0. ¿Correcto? Luego, en la horizontal, se conoce que esta componente de la velocidad es constante y por lo tanto, para conocer esa posición, en la horizontal, ¿qué se requiere también? El tiempo. Entonces, también nos van a tener que dar como dato el tiempo para conocer cuánto se ha desplazado en la horizontal o cuánto es la posición que presenta el móvil en la horizontal. De igual manera, en la vertical, también necesitamos conocer esta componente vertical de la velocidad inicial y ese tiempo. O sea que para ello solamente necesito para el eje vertical la componente vertical de la velocidad inicial, así como el tiempo, porque la aceleración de la gravedad, esta siempre vale menos 10 en notación vectorial. ¿Correcto? Y con ello podremos conocer luego cuánto vale en X y cuánto vale en Y.
la posición de ese móvil. Bien. Esto lo vamos a ver posiblemente en algunos problemas. No sé si con ello quedó algo claro la idea. Sí, gracias, profesor. Ok. Bien. Hay unos segundos más, si no tuviesen alguna otra consulta. Ok, entonces paso a la siguiente diapositiva. Tenemos ahora el problema número 3. Nos dice, la boquilla de una manguera descarga agua con rapidez de 4 raíz cuadrada de 3 metros por segundo. Si la altura máxima que alcanza el chorro es 1,2 metros, pregunta, determinar la distancia X que puede alcanzar. Entonces sí tenemos la trayectoria parabólica que va a seguir ese chorro de agua. Por dato nos dan la altura máxima, ¿correcto? Y la rapidez inicial con la cual sale ese chorro de agua. Lo que no se conoce del gráfico es el ángulo θ, el ángulo de inclinación de esa velocidad con la cual sale el chorro de agua respecto de la horizontal. Y va a ser importante conocer previamente ese ángulo para con ello luego conocer el alcance horizontal o la distancia que puede alcanzar desde que sale hasta que impacta en la superficie. Bien. Para ello entonces, por los datos del problema, voy a plantear lo siguiente, que la rapidez final en la vertical es igual a la rapidez inicial en la vertical, pero elevada al cuadrado, la 2. Ahora, estoy utilizando aquí notación escalar. Sí lo voy a indicar de todas maneras acá. Para este problema estoy utilizando notación escalar. Ahí está. Rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado menos 2 veces la magnitud de la aceleración de la gravedad por la altura. Menos en este caso porque voy a analizar cuando el chorro de agua está subiendo hasta que alcanza el punto más alto de su trayectoria. Ahora, cuando alcanza el punto más alto de su trayectoria, ahí ¿cuánto vale la velocidad en la vertical? Cuando el chorro de agua alcanza el punto más alto de su trayectoria. Allí, ¿cuánto vale la componente vertical de la velocidad? Cero. ¿Cero? Cero, así es. Muy bien. Muy bien. Entonces planteamos en el punto más alto, ahí, como bien dijo su compañero, la componente vertical de la velocidad vale 0. Ahí está, 0 al cuadrado. ¿Es igual a quién? A su componente vertical de la velocidad inicial, que para este caso sería v sub 0 por el seno de θ. Y esto luego elevado al cuadrado, menos 2 veces la magnitud de la aceleración de la gravedad por la altura, pero para este caso es la altura máxima. Luego, en el siguiente paso, vamos a reemplazar los valores. Entonces tengo que esta rapidez inicial, v sub 0, ¿cuánto vale? 4 raíz cuadrada de 3. Ahí está. Luego por acá tenemos la magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale 10, y la altura máxima, que vale 1,2 metros. Bien, esta parte, esto de aquí, ¿cuánto vale? 24. Y como dice menos 24, entonces ese resultado puede pasar al otro lado de la igualdad. Luego, acá tengo 4 raíz cuadrada de 3 seno de θ, todo ello al cuadrado. 4 al cuadrado, 16, y raíz cuadrada de 3 al cuadrado nos va a dar 3. Entonces, luego de haber hecho ese despeje, voy a obtener lo siguiente. 16 por 3 por el seno de θ al cuadrado igual a 24. Ahí rápidamente, a ver, hagan una simplificación. A ver, ahí tomen un lápiz, lapicero, una hoja. Hagan ahí una simplificación. Y díganme cuánto sale seno de θ elevado al cuadrado. Nada más. ¿Cuánto vale ese resultado? 1/2. Ojo, sin sacar aún la raíz cuadrada. El seno al cuadrado. 1/2. ¿Medio? Así. O le sale 1/4. ¿Sí? Ya, ok. 3 medios. Ok.
Bien. Bien, entonces acá les comento un detalle, ¿no? Acá les comento un detalle. Así es, sale un medio, así es. Y es que en este problema 3, al parecer, ha habido un error. ¿Sí? En este problema 3, al parecer, ha habido un error en la solución. Entonces, si bien es cierto el seno de teta al cuadrado vale un medio, entonces si yo le saco la raíz cuadrada, ¿no? Eso vale aún todavía otro resultado y no sería pitagórico. Aquí lamentablemente ha habido un error. Ojo, este es un error de los que han, digamos, elaborado el material, ¿correcto? Pero bueno, según ellos, seguramente no lo han considerado en la solución, han tenido que llegar a esto. Ojo, lo que ustedes han hecho está bien. Seno al cuadrado, ¿no?, de teta es igual a un medio. Al parecer ellos no han considerado esto, ¿no?, al sacar esa raíz cuadrada. Y lo que ellos han hecho es lo siguiente. Han considerado que el seno de teta es igual a un medio, no el seno al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que ellos han considerado. Seno de teta igual a un medio. ¿Correcto? De ahí que ellos han propuesto lo siguiente. ¿Para qué ángulo la función seno toma el valor de un medio? Para cuando ese ángulo es igual a 30 grados. De ahí que finalmente en la horizontal ellos plantean que ese alcance horizontal x es la rapidez inicial de lanzamiento elevado al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo teta. Y todo esto entre la aceleración de la gravedad. Entonces ellos han reemplazado ahí ese valor de la rapidez inicial, 4 raíz cuadrada de 3 al cuadrado, por el seno de 2 teta, o sea, en este caso sería el seno de 60. ¿Correcto? De ahí que el seno de 60 es raíz cuadrada de 3 sobre 2 y esto entre la magnitud de la aceleración de la gravedad que vale 10. Y de ahí que finalmente este resultado nos va a dar 2,4 por la raíz cuadrada de 3 metros. Pero han considerado que la raíz cuadrada de 3 es 1,73. De ahí que finalmente, utilizando esa aproximación, x nos sale 4,1 metros. Pero ojo, ojo, lo que ustedes dijeron es correcto. A partir de aquí, este seno al cuadrado de teta es igual a un medio. Hasta aquí es correcta la solución del problema. El detalle es que, al parecer, el que ha propuesto el problema no ha considerado sacar luego esa raíz cuadrada. Por eso que él ha omitido este exponente 2 para la función seno. Él simplemente ha dicho, ya seno de teta igual a un medio, de ahí que teta es igual a 30. Y a partir de ello es que él ha propuesto este resultado x. Entonces, ojo que es parcialmente está bien la solución, ¿correcto? No es totalmente buena, digamos, los datos del problema o la solución que se ha planteado. Entonces, tenga presente ahí que hay una corrección. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. ¿De qué viene la fórmula del eje horizontal? Esa expresión, ya. Ok. Acá hay un... Profesor, en Sí. conclusión, o sea, la respuesta es un medio. A ver, seno al cuadrado de teta es igual a 4,8 un sale. medio. ¿Pero? 4,8 sale con los datos verdaderos que nos está poniendo y no 4,1, pero por la corrección Ah, dijo yo. sí, así es. Es por la corrección, claro. En realidad debe salir 4,8. Eso es cierto. Así es, en realidad debe salir 4,8. Así es. Así es. Bien, ¿cómo sale esta ecuación? Me dijeron la horizontal. Ok. Ustedes quizás conocen esto que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. En este caso le voy a llamar t, simplemente. De ahí que el tiempo total en el cual sube y baja sería como 2t. ¿Correcto? Ahora, también tengo lo siguiente. En el eje vertical tengo esto. Velocidad final es igual a la inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo.
Cuando alcance el punto más alto de su trayectoria, ahí esto vale 0, es igual a la inicial, que sería v sub 0 por el seno de teta, menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Pero ojo, es el tiempo de subida o el tiempo de bajada. Si yo despejo, entonces tengo que ese tiempo t es igual a ¿quién? A v sub 0 por el seno de teta entre g. Bien, ¿qué hago con eso? En la horizontal se plantea el MRU. O sea que puedo plantear lo siguiente del MRU. También puedo plantear que la distancia x es igual a ¿quién? A la rapidez por el tiempo. Pero ojo, es el tiempo total. ¿Correcto? Entonces ahí voy a reemplazar. Este Vx, ¿quién es? Es la componente horizontal, o sea, v sub 0 por el coseno de teta. Ahora, este tiempo total es igual a ¿quién? 2t. Ahí está el factor 2. ¿Por quién? Por el tiempo t, que es v sub 0 por el seno de teta, y todo esto entre g. Y aquí ya podemos acomodar. V sub 0 por v sub 0, eso nos da v sub 0 al cuadrado. Luego, voy a agrupar esto, el factor 2, con el factor seno de teta y con el factor coseno de teta. O sea, tengo ahí 2 por el seno de teta por el coseno de teta. Eso no es el ángulo doble, o sea, el seno del ángulo doble. Esto lo van a ver en trigonometría. Que el seno de 2 teta es igual a 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Y eso es justamente lo que se aprecia ahí. Y bueno, todo esto luego entre la aceleración de la gravedad. Y es por eso que tenemos esa expresión. X es igual a todo ello. Bien. No sé si tuviesen ahí alguna otra consulta. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 4. Nos dice lo siguiente. Por el orificio practicado en el punto A de un tanque sale agua a presión constante con una rapidez horizontal V sub 0. Pregunta, ¿para qué intervalo de valores de V sub 0 el agua pasará por la abertura BC? Bien. Entonces yo debo dar como respuesta lo siguiente, que esa rapidez V sub 0 se encuentra en un intervalo. Entonces tengo un valor menor y uno mayor. ¿Y eso cómo lo obtengo? Esto debe cumplir tal que ese chorro de agua pueda pasar rozando el punto B o también rozando el punto C. ¿Correcto? A ver. Vamos entonces a utilizar aquí notación de tipo escalar, que es más apropiado para este problema. En el eje vertical podemos plantear que la altura que desciende es igual a la rapidez inicial en la vertical por el tiempo, como está cayendo el chorro de agua, más 1/2 de la magnitud de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y en el eje horizontal, como realizo un MRU, podemos plantear que la distancia es igual a la rapidez inicial por el tiempo. Bien, cuando pasa por el punto B, entonces voy a considerar de A hacia B, como aparece tal cual ahí esa trayectoria del chorro de agua, de A hacia B. A ver, les pregunto, ¿cuánto ha descendido el chorro de agua cuando ha pasado de A hacia B? ¿Cuánto ha descendido en la vertical cuando pasa de A hacia B, según este gráfico? 0,8. 0,8 metros, así es. Por eso que tenemos ahí, lo que desciende en la vertical, 0,8 metros, es igual a ¿quién? A la rapidez inicial en la vertical. ¿Pero eso cuánto vale según el gráfico? 0. Ya que inicialmente el chorro de agua sale de una forma netamente horizontal.
Por lo tanto, la velocidad inicial en la vertical vale 0. Por el tiempo t, cual fuera, sigue siendo ese producto 0. De ahí que nos quede este factor, 1/2 de la magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale 10, por el tiempo que le toma para ir de A hacia B elevado al cuadrado. De ahí finalmente se obtiene que ese tiempo que le ha tomado es de 0,4 segundos. Ahora, con esa información del tiempo ya puedo conocer la rapidez del chorro de agua. Porque en la horizontal, ¿cuánto recorrido para ir de A hacia B? En la horizontal. ¿Cuánto recorrido para ir de 1,8. A? 1,8, así es. Entonces ahora en la horizontal planteamos esa distancia 1,8 es igual a ¿quién? A esa rapidez horizontal v sub 0 por el tiempo que le ha tomado, que es 0,4. De ahí que finalmente esa rapidez es de 4,5 metros. Eso es cuando va, ¿no?, de A hacia B. Ahora vamos a analizar cuando va de A hacia C. Ahora vamos a analizar cuando va de A hacia C. Más o menos. Un ratito, vamos a mejorar esto. Algo así. Correcto, cuando ahora va de A hacia C. Ahora, cuando va de A hacia C, ¿cuánto ha descendido en la vertical? Para ir de A hacia C. Según el gráfico. 1,8. 1,8. 1,8. Así es, ahí está. 1,8 es igual a ¿quién? A la rapidez inicial en la vertical, que vale 0. Por un tiempo t sigue siendo 0 ese producto. Luego más porque está cayendo 1/2 de la magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale 10, por el tiempo que le toma en ir de A hacia C elevado al cuadrado. De ahí finalmente se obtiene que ese tiempo es de 0,6 segundos. Con eso, ahora en la horizontal, para ir de A hacia C, ¿cuánto ha recorrido en la horizontal? Para ir de A hacia C, en la horizontal. A ver, para ir de A hacia C en la horizontal, ¿cuánto vale eso también? 1,8. Correcto, en la horizontal la distancia que hay de A hacia B o de A hacia C, ojo, en la horizontal es igual a 1,8. Por eso que tengo aquí 1,8 es igual a ¿quién? A la rapidez en la horizontal por el tiempo, que vale 0,6 segundos. De ahí que finalmente despejando se obtiene que esa rapidez con la cual debe salir es de 3 metros por segundo. Entonces esa sería la respuesta al problema. Entonces, con una rapidez que va entre 3 y 4,5 metros por segundo, podemos asegurar que el chorro de agua va a pasar por esa abertura, entre B y C. Si es menor de 3 o mayor de 4,5, entonces el chorro de agua va a impactar en la pared, va a impactar en esa pared. O posiblemente ni siquiera llegue a tocar la pared. Pero Profesor, en este, sí. ¿por qué consideraba que la velocidad inicial en Y es 0? Ok. Porque se observa en este caso, ojo, nos dice uno en el gráfico, pero otro sobre todo en el texto. Aquí nos dice, sale agua a presión constante con rapidez, y ahí está la parte clave, horizontal, con rapidez horizontal. Entonces, al inicio el agua está saliendo con una velocidad que tiene una componente que es netamente 100% horizontal. No tiene nada, ninguna componente en el eje vertical. Por eso que aquí la velocidad inicial en el eje vertical vale 0. ¿Correcto? Porque inicialmente el chorro de agua sale netamente de forma horizontal. ¿Correcto? Profe, entonces si no te dicen nada, asumes que es 0. Eso. Claro, una puede ser por el mismo dato del problema en el texto y otra la podemos intuir por el gráfico. Pero por lo general les van a tener que dar esto en el texto. Por lo general.
Porque ¿qué sucede si, digamos, han colocado aquí una cañería, pero que tenga una cierta inclinación? ¿No? Este puede ser ese bidón de agua o ese tanque de agua, pero tiene aquí una cierta inclinación. Entonces el chorro ya no va a salir netamente horizontal, sino va a tener una componente horizontal y una componente vertical. Y para ello sí le van a tener que dar como dato este ángulo de inclinación θ. Entonces, uno, me puedo basar en el gráfico, pero sobre todo en el texto. Bien, no sé si hubiera otra consulta por ahí, sino para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Podría hacer un resumen otra vez de cómo resolvió el ejercicio? No le Ok. comprendo cómo es el sentido de este ejercicio. Bueno, básicamente estamos analizando con ecuación de tipo escalar, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Tenemos que hallar las dos velocidades o las dos rapideces con la cual puede salir el chorro de agua, de tal manera que pueda pasar por esa abertura BC. Entonces, primero habíamos analizado cuando el chorro de agua va de A hacia B, de A hacia B, siguiendo esa trayectoria en color plomo, trayectorias y líneas punteadas de color plomo. Entonces se observa que en el eje vertical ha descendido 0,8 metros, esto que está en color verde. De A hacia B ha descendido 0,8 metros. Por eso tengo aquí, cuando dice cuando pasa por B, dice ahí 0,8, que es la altura que ha descendido, es igual a ¿quién? A la rapidez inicial por el tiempo. Esta rapidez inicial en la vertical vale 0, por un tiempo t sigue siendo 0. Este término prácticamente se anula, ¿correcto? Y nos queda luego el factor 1/2 de la magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale 10 por el tiempo que le toma en ir de A hacia B elevado al cuadrado. De aquí despejando obtenemos este tiempo, 0,4 segundos. Luego en la horizontal para ir de A hacia B ha recorrido 0,8 metros. Ahí está, la distancia en la horizontal es 1,8. Eso es igual a ¿quién? A la rapidez con la cual sale el chorro de agua en la horizontal por el tiempo que le ha tomado, que es 0,4. De ahí despejando obtengo esta rapidez, 4,5 metros por segundo. Esa es la rapidez con la cual debe salir el chorro de agua para que pueda pasar por el punto B. Ahora tengo que analizar lo mismo, pero ahora pasando por el punto C. Ahora, para ir de A hacia C en el eje vertical, ¿cuánto ha descendido? 0,8, este de verde, más 1 metro, este de lila. Por lo tanto, lo que ha descendido en la vertical es 1,8. Ahí tenemos 1,8 es igual a ¿quién? Este término se anula, vale 0, y nos queda el otro factor, 1/2 de la magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale 10, por el tiempo para ir de A hacia C elevado al cuadrado. De ahí despejando obtenemos este tiempo, 0,6 segundos. Luego, en el eje horizontal, ¿cuánto ha recorrido para ir de A hacia C en la horizontal? De igual manera aquí, como fue en el caso anterior también, 1,8 metros. Ahí está, 1,8 es igual a ¿quién? A la rapidez con la cual sale el chorro de agua, que es netamente horizontal, por el tiempo que le ha tomado, que vale 0,6. De ahí despejando obtenemos este resultado, 3 metros por segundo. Entonces, en ese intervalo podemos asegurar que el chorro de agua va a pasar por esa abertura BC. Bien. No sé si quedó más clara la idea de mi parte. Sí, gracias, profesor. Ok. Bien, si no hubiese otra consulta. Ahora, claro está que para el examen les van a preguntar, o bien para ir de A hacia B, o bien para ir de A hacia C. Así tal como este problema es muy extenso para un examen. Para el examen le van a preguntar, o bien para ir de A hacia B, o bien para ir de A hacia C. Bien, continuamos entonces. Y tenemos ahora el problema número 5. Nos dice, se deja caer verticalmente una pelota
sobre el punto A de un plano inclinado, 30 grados. La pelota rebota formando un ángulo de 53 grados con la vertical. Sabiendo que el próximo rebote tiene lugar en B, pregunta, determina el tiempo requerido para que la pelota se mueva o se desplace de A hacia B. Bien. En este problema sí va a ser necesario, va a ser útil utilizar notación de tipo vectorial. Acá sí va a ser muy necesario, muy útil. Bien. Vamos a complementar aquí los datos del problema. Tenemos el ángulo de inclinación 30 grados de ese plano inclinado. Además nos dice que esa pelota rebota formando un ángulo de 53 grados con la vertical. Ahí tenemos esa velocidad inicial v sub 0 formando 53 grados con el eje Y, con el eje vertical. Bien. Por geometría, en este triángulo, voy a sombrear en este color amarillo, nos dan como dato este que vale 3 metros. Si esto vale 3 metros y esto es 30 grados, entonces esta altura, o este cateto opuesto a ese ángulo, sería raíz cuadrada de 3 metros. Eso es por geometría. Bien, ahora sí. Voy a descomponer esta velocidad inicial en una componente horizontal y en una componente vertical, donde si este ángulo es 53 y todo suma 90, entonces este otro, el de color rojo, vale 37 grados. Bien. En el eje X, que se plantea MRU. O sea que en el eje X podemos plantear lo siguiente, que ese desplazamiento o esa posición es igual a ¿quién? A su componente horizontal de la velocidad, o sea, v sub 0 por el coseno 37 por el tiempo t. Con eso entonces me aseguro para ir en la horizontal de A hasta B, ¿correcto? De A hasta B, ahí está. ¿Cuánto se ha desplazado en la horizontal para ir, ojo, de A hacia B en la horizontal? 3 metros, ahí está, 3. Es igual a ¿quién? A v sub 0 por el coseno 37, que vale 4/5, y esto por el tiempo t. Despejando, obtengo esto, que 15/4 es igual a este producto, v sub 0 por el tiempo t. Hasta aquí nada más un like si vamos bien. Hasta aquí nada más un like si vamos bien. Con el eje horizontal. Hasta aquí nada más un like si vamos bien. Profe, una Ok. pregunta. Sí, dígame. Sí, pero una pregunta. Si me preguntaran velocidad, en este caso lo considero como vector, ¿no? Y por más que me den Claro. las claves en escalar, no lo considerar así, ¿cierto? ¿O sí? Bueno, si les preguntan por la velocidad, entonces sí o sí la respuesta debe ser un vector. Puede estar, por ejemplo, en función de un par ordenado, se me ocurre a 5,3, por dar un ejemplo, o su equivalente. La suma vectorial, ¿cierto? Así es. Ah, Cualquiera ya, de las dos pero... sería válida. Cualquiera de las dos sería válida. Ya sea en forma de par ordenado o con vectores unitarios. ¿No? Por dar un ejemplo. Ok, profe, gracias. Ok. Bien, entonces hasta ahí tenemos en el eje horizontal. Ahora vamos en el eje vertical. En el eje vertical, entonces voy a plantear notación vectorial. Cuando va de A hacia B, tengan presente que en la posición B, ahí se encuentra nuestro nivel de referencia, ¿correcto? Entonces, cuando esa pelota llega al punto B, ¿cuánto vale la altura que tiene la pelota respecto de ese nivel de referencia? Cuando la pelota llega al punto B, ¿cuánto vale en ese instante la altura que tiene la pelota respecto de ese nivel de referencia? ¿Cero o diferente de cero? Ahí sería 0, entre comillas, se encuentra en el piso, entre comillas. Entonces la altura sería 0. Entonces tengo y, ahí está y, igual a 0. Y sub 0, ojo, es la altura inicial que tiene el móvil respecto de ¿quién? Del suelo o también del nivel de referencia. Aquí estoy colocando el nivel de referencia que pasa por B. Entonces, ¿cuánto es la altura que tiene la pelota en el punto A respecto de ese nivel de referencia? Raíz cuadrada de 3 metros. Ahí está, raíz cuadrada de 3. ¿Esto luego por quién? Por la velocidad inicial en la vertical, que es v sub 0 por el seno 37, o sea, 3/5 de v sub 0. Esto luego por el tiempo t,
Luego más un medio de la aceleración de la gravedad, que en notación vectorial vale menos 10, y menos 10 entre un medio nos da menos 5. Y esto luego por el tiempo t al cuadrado. Hasta ahí nada más un like si vamos bien con esa parte. Hasta aquí nada más un like si vamos bien. Ok. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente, atentos. Tengo que este producto v sub 0 por t numéricamente es igual a 15 cuartos. Y ese producto, ¿dónde lo observo? Aquí también, v sub 0 por t. Ahí también se encuentra. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar ese producto v sub 0 por t, que vale 15 cuartos, en la ecuación número 2. Ahí lo tenemos. 0 es igual a ¿quién? Raíz cuadrada de 3, que aproximadamente nos dicen que lo consideremos como 1,7. ¿Más cuánto? 3 quintos. ¿De quién? De este producto, v sub 0 por t, que vale 15 cuartos. Y esto menos 5t cuadrado. Entonces se ha formado una ecuación cuadrática mucho más sencilla de evaluar. Acá tenemos que t cuadrado es igual a 0,79. Sacando la raíz cuadrada, obtenemos que ese tiempo es igual a 0,88 segundos. Ahora, no se asusten, no se alarmen. Lamentablemente aquí, el que ha propuesto el problema no ha considerado valores más apropiados para sacar la raíz cuadrada. Porque claro, yo les entiendo. Dicen, profe, ¿cómo voy a sacar la raíz cuadrada a 0,79? Claro, no es tan práctico, no es tan sencillo. Para el examen sí van a tener en cuenta, van a considerar ello, ¿correcto? Aquí, bueno, no lo han considerado, no sé los motivos, pero para el examen sí van a considerar que esos términos para sacar la raíz cuadrada sea más fácil de evaluar. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? A ver, observen ahí la solución. Entonces, ojo, no se asusten, no se alarmen, que para el examen sí van a tener en cuenta estos factores para sacar más apropiadamente o más rápido la raíz cuadrada. Bien, si no hubiese consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Bien. Uy, acá no ha salido una animación. Un ratito. No ha salido aquí una animación. Debería haber salido. Ahí tenemos una animación. Ahí tenemos un juego mecánico. No sé si ustedes aprecian que esos cubículos del juego mecánico se están moviendo. ¿Sí? Se observa que Profesor. esos... ¿Sí? Ok. Si yo me concentro en uno de ellos, en cualquiera de ellos, ¿cómo se está desplazando? ¿En una sola dimensión o en dos dimensiones? Concéntrese en uno nada más, de todos ellos en uno nada más. ¿Cómo se está desplazando? ¿Solamente en un solo eje? ¿Solamente en el eje X? ¿Solamente en el eje Y? ¿O lo hace simultáneamente tanto en el eje X como en el eje Y? Simultáneamente, profesor. Así es. O sea, aquí también tenemos un movimiento en dos dimensiones, pero en particular por el tipo de trayectoria que describe, se le conoce como movimiento circular. Nos dice entonces que es un movimiento que se describe en dos dimensiones, ya que simultáneamente se está desplazando en la horizontal y en la vertical. Pero en particular por el tipo de trayectoria que describe, pues es de tipo circular. Bien, para este tipo de movimiento vamos a definir el desplazamiento angular, el cual nos dice que indica el cambio de la posición angular de un móvil. Por ejemplo, acá tengo un vehículo que ha ingresado a una curva, de tal manera que para el tiempo t sub 0 el móvil se encuentra en este punto. Ahí voy a trazar un vector que va del origen de coordenadas a esa ubicación inicial. Ese vector es el vector posición inicial. Lo voy a colocar con otro color para que se diferencie. Ahí está, en color lila. Este es el vector posición inicial R sub 0.
¿Para qué me sirve definir este vector? Es que se observa que este vector posición inicial R sub 0 está formando un ángulo θ sub 0 con respecto a la horizontal. Ese ángulo θ sub 0 se le conoce como la posición angular inicial. Luego, cuando este vehículo se encuentre en un tiempo t en esta nueva posición, ahí voy a trazar otro vector que va del origen de coordenadas hacia su ubicación del móvil, que es el vector posición final R. ¿Para qué me sirve definir este vector? Es que se observa que este vector R de color verde, con respecto a la horizontal, está formando un ángulo θ, que se le conoce como la posición angular final o la posición angular a secas. Entonces, en ese intervalo de tiempo, este vehículo, este móvil, tuvo un desplazamiento angular que se define como la diferencia de la posición angular final menos la posición angular inicial, y que en el sistema internacional esto se mide en radián. Ahora, ¿para qué me sirve definir este desplazamiento angular en ese intervalo de tiempo? Pues para poder definir lo que se conoce como la velocidad angular media, o a secas la velocidad angular. Nos dice que es una cantidad vectorial que indica el cambio de la posición angular de un móvil en un intervalo de tiempo. De ahí que tenemos que la velocidad angular media es igual a un cociente. En el numerador tenemos el desplazamiento angular, posición angular final menos la posición angular inicial. ¿Entre quién? El intervalo de tiempo. Y esta cantidad física en el sistema internacional se mide en radián por segundo. Ahora, dicha velocidad angular media puede ser que sea constante o puede ser que sea variable. Como estamos a nivel pre, por el momento vamos a analizar cuando es constante. Y cuando esa velocidad angular media es constante, entonces nos encontramos frente al movimiento circular uniforme. Bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, hasta aquí, ¿alguna consulta? Todo claro, profesor. Ok. Entonces, ojo, cuando esta velocidad angular media es constante, ahí nos encontramos frente al movimiento circular uniforme. Movimiento que implica un cambio de posición en el espacio, ¿no? Respecto de un observador. Pero ahora dice circular. Es porque la trayectoria que describe es justamente un círculo, una circunferencia con un cierto radio. Pero luego dice uniforme. ¿Por qué creen que dice uniforme? Porque la velocidad angular, ¿cómo es? ¿Constante o variable? Constante. Constante, así es. Es constante, es uniforme o es invariable en el tiempo. Y esto se conoce por sus siglas como el MCU. Bien. Para esto vamos a definirle también su ecuación de movimiento. Un ratito, vamos a indicar aquí. Bien, ahora sí, vamos a indicar su ecuación de movimiento. De la diapositiva anterior teníamos esto. ¿Correcto? Bien, este intervalo de tiempo va a pasar a multiplicar a la velocidad angular. Y luego este menos θ sub 0, que es la posición angular inicial, va a pasar al otro lado de la igualdad. Y ordenando, vamos a obtener esta ecuación de movimiento, que la posición angular final es igual a la posición angular inicial, más la velocidad angular multiplicado por un intervalo de tiempo. Luego, a esta velocidad angular, yo le podría conocer su magnitud, o sea, su rapidez angular. Esta rapidez angular o la magnitud de la velocidad angular, a su vez, se puede obtener como 2pi por la frecuencia, 2pi por f, 2pi por la frecuencia, o 2pi entre el periodo. T mayúscula representa el periodo. Ahora, ¿cómo se define la frecuencia? La frecuencia es el número de vueltas entre un intervalo de tiempo. Me explico con un ejemplo. Les pueden decir lo siguiente, que un móvil describe un MCU y realiza 20 vueltas en el tiempo de 5 segundos.
Entonces, con esa información, ¿qué puedo conocer? La frecuencia. ¿Cuántas vueltas ha realizado? 20. ¿En qué tiempo lo ha efectuado? En 5 segundos. De ahí que entonces la frecuencia es igual a ¿cuánto? 4 segundos a la menos 1 o 4 Hz, que es la unidad justamente para la frecuencia en el sistema internacional. Listo. Entonces tenga presente que la frecuencia se define como el número de vueltas entre un intervalo de tiempo. Ahora, esta rapidez angular también se puede evaluar como 2pi entre el periodo. T mayúscula es el periodo. Y el periodo se define como el tiempo que tarda en realizar una vuelta completa. Ojo, el periodo es el tiempo que tarda en realizar o en efectuar una vuelta completa. Por ejemplo, en el examen les pueden plantear que un móvil describe un MCU y tarda 3 segundos en dar una vuelta completa. Entonces, al ojo, estos 3 segundos, ¿qué me representa? Si ese es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Estos 3 segundos, ¿es o no es el Frecuencia. periodo? A ver, para este caso, estos 3 segundos es el periodo. Ahora, les pregunto, ¿cómo es esta primera y esta segunda expresión? ¿Deben ser iguales o deben ser diferentes? ¿Cómo deben ser estas dos? ¿Iguales o diferentes? ¿Iguales? Iguales, claro, porque ambas nos están representando lo mismo. Entonces, si yo los igualo, ¿qué obtengo? Que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. O sea que yo puedo conocer la frecuencia a partir del periodo o viceversa. Por ejemplo, tomando este último ejemplo, lo que está en color azul, voy a asumir que no sé cuánto vale el periodo. Sí, voy a asumir. Entonces, voy a partir de la frecuencia. Planteo así. La frecuencia se define como el número de vueltas, ahí está, una vuelta, entre el tiempo que le ha tomado, que son 3 segundos. Ahí está. La frecuencia entonces es igual a 1/3 de Hertz. Pero también sé que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Entonces, ¿qué hago? Los igualo. Ahí está, 1/3 igual a 1 entre el periodo. Y despejando, ¿qué obtengo? Que el periodo es igual a 3 segundos. Entonces, ustedes pueden obtener el periodo a partir de la frecuencia o también lo pueden obtener rápidamente por la definición, ya que les había indicado que el periodo se define como el tiempo que tarda en realizar o en efectuar una vuelta. Bien, continuamos. Ahora vamos con el gráfico. Aquí, por ejemplo, tengo un móvil que está describiendo una trayectoria circular con un radio que es constante. De tal manera que para el tiempo inicial t sub 0 tiene una velocidad inicial v sub 0 que es tangente a la trayectoria. Y para este tiempo t, el móvil tiene una velocidad tangencial que también es tangente a la trayectoria. Si ustedes comparan cómo es la velocidad al inicio y al final o en este intervalo de tiempo, les pregunto ahí, ¿ha cambiado o no ha cambiado la dirección de la No, velocidad? cambió, ¿Cambió o no cambió la dirección de la velocidad? cambió. Cambió. Y Sí. por lo tanto, ¿tiene o no tiene aceleración ese sistema, ese Claro móvil? que sí. Así es, claro que yes. Esa aceleración responsable en el cambio de la dirección de la velocidad tangencial se le conoce como la aceleración centrípeta. Y se dice aceleración centrípeta porque dicha aceleración siempre está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Por eso el nombre aceleración centrípeta, porque siempre está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Del gráfico, ya me dijeron que la dirección de la velocidad está cambiando. Ahora, del gráfico, ¿cómo es la dirección de la aceleración centrípeta? ¿Es constante o es variable? Donde la dirección de la aceleración Constante, centrípeta está representada por esas flechas de color marrón. constantes. ¿Son constantes, están seguros? Variables. Es Ah, variable, cierto, así variable es. es un vector. Sería módulo Claro, que sería constante, ¿no? La magnitud es constante.
Sí, la magnitud es Sí, sí, sí. constante, pero la dirección es variable del gráfico. Está bien, un gráfico dice más que 1000 palabras. Del gráfico yo observo que esa flecha color marrón, que es la dirección de la aceleración centrípeta, no es la misma para t sub 0 que para ese tiempo t. Por lo tanto, ojo, los vectores velocidad tangencial y aceleración centrípeta cambian continuamente. Como vector, ojo, como vector son variables, porque continuamente están cambiando su dirección. Eso es como vector. Ahora vamos a analizar su magnitud. La magnitud de la aceleración centrípeta se puede evaluar de dos formas equivalentes. Una de ellas es la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio y la segunda es la rapidez angular al cuadrado por el radio. Me voy a concentrar en la segunda expresión. El radio tengan presente que debe ser constante, porque si el radio fuera variable, entonces ya no sería una trayectoria circular, sino sería de tipo helicoidal. Y eso lo van a analizar en la universidad, por ser un caso más complejo, radio variable. A nivel pre, más sencillo, más fácil, radio constante. Como estamos en el MCU, la rapidez angular, ¿cómo es? Constante. Por lo tanto, este resultado, ¿cómo debe ser? ¿Constante o variable en magnitud? Constante. Constante, así es. Por lo tanto, la magnitud de la aceleración centrípeta, ¿cómo es? Constante. Constante. Muy bien. Ahora, estas dos expresiones nos están representando lo mismo, que es la magnitud de la aceleración centrípeta. Si yo los igualo, obtengo lo siguiente, que la rapidez tangencial o la magnitud de la velocidad tangencial es igual ¿a quién? Al producto de la rapidez angular por el radio. ¿Cómo es el radio? Constante. ¿Cómo es la rapidez angular? En el contexto del MCU, constante. Por lo tanto, este producto, ¿cómo debe ser? ¿Constante o variable? Producto es constante. Es constante. Por lo tanto, la magnitud de la velocidad tangencial o la rapidez tangencial, ¿cómo es? Constante. Bien, eso lo voy a indicar aquí. Como vector, él no es constante, pero su magnitud sí lo es. El vector aceleración centrípeta como tal no es constante, pero su magnitud sí lo es. Por ejemplo, en el examen les dicen, en el MCU, la velocidad tangencial es constante, ¿verdadero o falso? En el MCU, la Falso. velocidad... Falso, así es. Cuando les digan velocidad, están hablando del vector. Y como vector, pues no es constante, porque está cambiando continuamente su dirección. Por lo tanto, falso. Si les dijeran, en el MCU, la magnitud de la velocidad tangencial o la rapidez tangencial es constante, ahí ¿cómo sería su respuesta? Le dicen ahora la magnitud de la velocidad tangencial es constante. Ahí está escrito. Ahí está escrito. ¿Cómo debe ser esa proposición? Verdadero. La magnitud de ese vector es constante. Ahora, le dicen así. En el MCU, la aceleración centrípeta es constante. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Cuando digan a secas aceleración, están hablando del vector. Y también se observa que como vector es variable, ya que está continuamente cambiando su dirección. Pero si les dijeran, en el MCU, la magnitud de la aceleración centrípeta es constante, ¿verdadero o falso? En el MCU, la magnitud de la aceleración centrípeta es constante, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, así es. Entonces tengan mucho cuidado si les están preguntando acerca del vector o acerca de la magnitud de ese vector, que no es lo mismo como se están dando cuenta. Si desean, pueden tomar una captura, ¿no? Para que tengan presentes esos ejemplos numéricos, así como también estas propiedades de la velocidad y de la aceleración centrípeta.
Por último, si les plantean, en el MCU no existe aceleración. En el MCU no existe aceleración. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, así es falso. Porque en el MCU sí existe aceleración. ¿Y cómo se llama? Aceleración centrípeta. Muy bien. Si no hay alguna otra consulta por ahí, paso entonces a la siguiente diapositiva. Hemos analizado un primer caso cuando la velocidad angular es constante y ahí nos encontramos frente al MCU. Pero esa velocidad puede ser variable y si es variable existe una aceleración responsable de ello, que se le conoce como la aceleración angular. Y eso es justamente lo que vamos a analizar ahora. La aceleración angular media. O a secas la aceleración angular. Nos dice que es una cantidad vectorial que indica el cambio de la velocidad angular en un intervalo de tiempo. Por eso que en el numerador tenemos la diferencia de la velocidad angular final menos la inicial. Y en el denominador tenemos el intervalo de tiempo, donde esta cantidad física, que es una cantidad vectorial, en el sistema internacional se mide en radián por segundo al cuadrado. Luego, esta aceleración angular puede ser que sea variable o puede ser que sea constante. Como estamos a nivel pre, vamos a analizar el caso más fácil, el más sencillo, y es considerando una aceleración angular media o una aceleración angular constante. Y en ese caso nos encontramos frente al movimiento circular uniformemente variado. Movimiento, cambio de posición en el espacio respecto de un observador. Circular porque la trayectoria que describe es una circunferencia, un círculo. Luego dice uniformemente. Si dice uniformemente es porque algo va a ser uniforme, algo va a ser constante o invariable en el tiempo. En este caso es la aceleración angular, que se va a representar con la letra alfa. Pero luego dice variado. Si dice variado es porque algo estará variando, cambiando en el tiempo. ¿Qué debe ser? Pues su velocidad angular. Este de aquí ya no es constante. Bien. Ahí tenemos también sus ecuaciones de movimiento. Una de ellas parte de la definición de la aceleración angular. Este intervalo de tiempo que está en el denominador va a pasar a multiplicar la aceleración angular. Y luego este menos velocidad angular inicial pasa al otro lado de la igualdad y ordenando tenemos esta primera ecuación de movimiento, que la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular multiplicado por un intervalo de tiempo. Luego tenemos la segunda ecuación de movimiento. Posición angular final es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial multiplicado por un intervalo de tiempo más un medio de la aceleración angular multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Y finalmente tenemos aquí la rapidez angular al cuadrado es igual a la rapidez angular inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración angular por esta diferencia. Posición angular final menos la posición angular inicial. A ver, ¿quién me dice cómo se llama esta diferencia? Posición angular final menos la inicial. ¿Cómo se llama esa diferencia? Desplazamiento angular. Así es, el desplazamiento angular. Muy bien. Por lo tanto, aquí también tenemos 3 ecuaciones de tipo vectorial. Ahora quizás alguien por ahí me diga, profe, mire, son muchas ecuaciones, son demasiadas ecuaciones. MRU, MRUV, ahora MSU y el MSUV. A ver, rápidamente. Si yo comparo esas ecuaciones del MCUV con estas del MRUV, a ver, díganme ustedes si son o no son parecidas. Si tienen o no tienen la forma. Sí, profesor. Claro. Entonces, si yo me acuerdo, las del MRU
fácilmente puedo acordarme las del MCU. Y si yo recuerdo las del MRUV, fácilmente puedo acordarme de las MCUV, porque tienen casi la misma estructura, la forma. Solamente están cambiando, ¿no?, los parámetros, dependiendo en qué contexto nos encontramos, ¿cierto? Pero de la estructura es la misma. Entonces, por esa parte no se asusten en la gran cantidad de ecuaciones, ¿no?, que aparentemente tenemos hasta el momento. Bien, de ahí ustedes pueden reducir esa gran cantidad de ecuaciones, ¿no?, en algo menos. Bien, continuamos aquí. Ahora, se observa en el gráfico, ¿no?, que este móvil está escribiendo una trayectoria circular. Ahí tenemos indicado la velocidad tangencial para el tiempo inicial t sub 0 y para el tiempo t. Se observa claramente también que la dirección de esa velocidad tangencial ha cambiado. Por lo tanto, existe una aceleración. Esa aceleración responsable en el cambio de la dirección de la velocidad tangencial se le conoce como la aceleración centrípeta. Se dice aceleración centrípeta porque siempre está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Del gráfico se aprecia que la dirección de la aceleración centrípeta está cambiando. Ahora vamos a analizar su magnitud. Para ello planteamos que la magnitud de la aceleración centrípeta se puede expresar de dos formas equivalentes. La primera es la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio y la segunda es la rapidez angular al cuadrado por el radio. Voy a analizar la segunda expresión. Correcto, voy a analizar la segunda expresión. ¿El radio cómo debe ser? ¿Constante o variable? Constante. Constante. Constante, muy bien. Porque si el radio fuera variable, ustedes van a tener algo como esto, una espiral. Analizar esto a nivel pre es un tanto complejo. Por eso que esto recién se deja para la universidad, que es un caso, ¿no?, tanto más complejo, radio variable. A nivel pre, radio constante, algo más sencillo. Bien, ahora, en el contexto del MCUV, ¿cómo es la rapidez angular? ¿Constante o variable? Variable. Es variable, así es. Este de aquí ya no es constante. Por lo tanto, este resultado, la magnitud de la aceleración centrípeta, ¿va a ser constante o va a ser variable? ¿Cómo será este resultado? ¿Constante o variable en magnitud? A ver, La Variable. magnitud es variable. constante. ¿Están seguros? En magnitud sí es constante. Ojo, la magnitud de la aceleración centrípeta es constante en el MCU. En el MCUV ya no es constante. ¿Por qué? Porque está cambiando continuamente la magnitud de la velocidad angular o la rapidez angular. Por lo tanto, Ah, este de cierto, aquí ya como no es péndulo simple, ¿no? parecido. Eso es parecido. Entonces aquí la magnitud de la aceleración centrípeta ya no es constante. Entonces, ojo, ya no es constante ni su magnitud ni su dirección. En el MCUV, la aceleración centrípeta no es constante, ni en magnitud ni en dirección. Bien, continuamos. Estos dos nos están representando lo mismo. Por lo tanto, esos dos deben ser iguales. Si yo los igualo, obtengo lo siguiente, que la rapidez tangencial o la magnitud de la velocidad tangencial es igual ¿a quién? A la rapidez angular por el radio. El radio es constante. Radio constante. En el contexto del MCUV, esta rapidez angular, ¿cómo es? ¿Constante o variable? En el contexto del MCUV, ¿cómo es esta rapidez angular? Es variable, así es. O sea, no es constante. De ahí que este producto, ese resultado, ¿cómo debe ser? ¿Constante o variable? Variable. Es variable, o sea, no es constante. Por lo tanto, en el MCUV, la velocidad tangencial es variable, tanto en magnitud como en su dirección. Y ahí tenemos ya claras diferencias con respecto al MCU. Eso lo vamos a indicar aquí. En el MCUV, la velocidad no es constante. Y su magnitud tampoco lo es. Listo.
Debido a que existe una velocidad tangencial, presenta una aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta se observa del gráfico que cambia continuamente su dirección. Por lo tanto, como vector no es constante. ¿Y cómo es su magnitud? Pues su magnitud tampoco es constante. ¿Correcto? Hasta ahí ustedes pueden comparar cómo son estas propiedades del MCU con el MCUV. Y eso se suele preguntar muchas veces en el examen, sobre todo a modo de proposiciones. Bien, continuamos aquí. Habíamos indicado esta palabra uniformemente. ¿Por qué? Porque existe una aceleración angular que debe ser constante, tanto como vector como también en su magnitud. Ahora, si existe una aceleración angular, entonces la velocidad angular está variando. Y aquí ya como vector no es constante, ni tampoco su magnitud. Su magnitud está cambiando continuamente. Listo. Si desean, pueden tomarle una captura a esas anotaciones. Ahora, mientras toman la captura, ahí ustedes están notando que la magnitud de la velocidad tangencial no es constante, o la rapidez tangencial no es constante. Entonces, existe una aceleración responsable de ello. Esa aceleración responsable en el cambio de la magnitud de la velocidad tangencial se le conoce justamente como la aceleración tangencial. A ver, hasta aquí un like, si puedo pasar a la siguiente diapositiva o si tienen alguna consulta. ¿Sí? ¿Alguna consulta? O si ya tomaron la captura, si es que desean tomarle también. Ok. Bien, continuamos. Bien. Ahora aquí vamos a analizar la magnitud de la aceleración centrípeta. Ahí está, lo vimos ya en la diapositiva anterior. Pero ahora la magnitud de la aceleración tangencial. Aquí como para recordar, les había indicado que el radio es constante. En el contexto del MCUV, este de aquí es variable, o sea, no es constante. Y de ahí que este resultado, este producto, pues no es constante. Bien. Si este de aquí no es constante, entonces les había comentado que existe una aceleración responsable de ello, como se le llama aceleración tangencial. Se dice aceleración tangencial porque dicha aceleración siempre es tangente a la trayectoria circular. Aquí en el gráfico tenemos 3 posiciones para ese móvil y en las 3 posiciones tenemos los vectores aceleración centrípeta en color marrón, siempre dirigidas, siempre orientadas hacia el centro de la trayectoria circular, y en color verde la aceleración tangencial, que siempre es tangente a la trayectoria circular. Si me concentro en los vectores aceleración tangencial, les pregunto, ¿cómo es su dirección? ¿Constante o variable? La dirección de la aceleración tangencial, ¿es constante o es variable? Variable. La variable, así es, porque se observa esas flechas de color verde que continuamente están cambiando su orientación. Por lo tanto, la dirección de la aceleración tangencial está cambiando. De ahí que como vector, ojo, como vector es variable. Ahora vamos a analizar su magnitud. El radio es constante. Radio constante. En el contexto del MCUV, ¿cómo es la magnitud de la aceleración angular? En el contexto del Constante. MC es constante, así es. Justamente eso lo escribí en la diapositiva anterior y ahí les dije, no tomen la captura, ¿no? Si es que desean. Bien, es constante. De ahí que este producto, ¿cómo debe ser? Constante también. Constante, así es. Por lo tanto, la magnitud de la aceleración tangencial es constante. Ojo, su magnitud es constante, pero como vector es variable. Bien, Profe, ¿y la finalmente, sí. aceleración angular no era cuando tenía su rayita constante? Ah, claro, ahí les propuse, en la diapositiva anterior, les puse esto. Él es constante
y su magnitud también es constante. Ojo, este es en el contexto del MCUV, ¿eh? Sí, en ese contexto. Tanto como la magnitud de ese vector y el vector es constante en todo momento. Para el MCUV. Bien, ahora aquí tenemos la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. De esas dos aceleraciones se obtiene la aceleración resultante, que es esta de color amarillo. Ahí observen, ¿cómo es la orientación o las flechas de ese vector de color amarillo? ¿Son constantes o son variables? Variable. Es variable. Por lo tanto, la aceleración resultante es variable como vector, porque se observa que continuamente está cambiando su orientación, su dirección. Ahora vamos a analizar su magnitud. Bien, en el contexto del MCUV, ¿cómo es la magnitud de la aceleración centrípeta? ¿Constante o variable? Variable. Es variable, así es, muy bien. ¿Y cómo es la magnitud de la aceleración tangencial? ¿Constante o variable? Constante. Es constante, así es. Por lo tanto, ese resultado, que es la magnitud de la aceleración resultante, ¿cómo debe ser? ¿Constante o Variable. variable? Es variable, así es. Muy bien. Eso lo vamos a indicar aquí. Tenemos una aceleración centrípeta que es variable, tanto en magnitud como en dirección. También tenemos una aceleración tangencial que es variable en su dirección, pero es constante en su magnitud. De estas dos aceleraciones tenemos justamente la aceleración resultante, que como vector es variable. Y en magnitud, pues también lo es variable. Listo. Bien. Tengan presente entonces que en el MCUV tenemos varias aceleraciones. Tenemos la aceleración angular, la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial y de estas dos últimas, la aceleración resultante. ¿Correcto? Tengan presente que en el MCUV tenemos ahí varias aceleraciones. La angular, la centrípeta, la tangencial y de estas dos últimas, la resultante. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Todo claro, profesor. Ok. Hay unos segundos si desean tomarle la captura. Entonces, ojo, por ese motivo es que las primeras semanas se había analizado vectores, ¿correcto? Porque justamente para cinemática muchas veces las preguntas, sobre todo a proposiciones, van a utilizar notación vectorial o les van a inducir por ahí a notación vectorial. Tienen que tener claro la diferencia si les están hablando del vector o acerca de la magnitud del vector, que como se dan cuenta no siempre nos va a dar el mismo resultado. Bien, sin alguna otra consulta por ahí, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 6. Nos dice lo siguiente. Una rueda de radio 0,1 metros gira con una aceleración constante de 3,14 radian segundo al cuadrado. O sea que por las unidades podemos inferir que se trata de la aceleración angular. Luego nos dice lo siguiente. Para los puntos correspondientes al diámetro exterior de la rueda y al cabo de 1 segundo de iniciado el movimiento, indicar verdadero o falso las siguientes proposiciones. Nos dice la primera. La magnitud de la velocidad angular es 3,14 radian por segundo. La magnitud de la velocidad angular.
Entonces podemos plantear esto, que la rapidez angular es igual a la rapidez angular inicial más la aceleración angular, magnitud, multiplicado por un intervalo de tiempo. Y ahí reemplazamos. A ver. En el texto de color marrón, nos dice, para los puntos correspondientes al diámetro exterior de la rueda, pero además, al cabo de un segundo de iniciado el movimiento. Si nos dice que ha iniciado el movimiento y luego de ello analizamos un segundo después, quiere decir entonces que la rapidez angular inicial, ¿cuánto debe ser? ¿Cero o diferente de cero? Nos dice ahí que tenemos que analizar un segundo después de iniciado el movimiento. Entonces, ¿cuánto vale esta velocidad angular inicial para el problema? ¿Cero o diferente de cero? Si iniciamos el movimiento, esto inicia a partir desde el reposo. Esta es otra forma distinta o indirecta de decirles que la rueda partió del reposo. Entonces, este término se anula y tenemos ahí la magnitud de la aceleración angular por dato 3,14 multiplicado por el intervalo de tiempo, que en este caso es en un segundo, t igual a 1. De ahí que este producto, ¿cuánto nos va a dar? Pues 3,14. De ahí que la primera, ¿cómo debe ser? ¿Verdadero o falso? Si observo que coinciden, entonces la respuesta es verdadero. Segunda proposición nos dice, la magnitud de la velocidad tangencial es 0,314 metros por segundo. Ojo, la magnitud de la velocidad tangencial, o también se le conoce como la rapidez tangencial. Esto se evalúa con el producto de la rapidez angular por el radio. Muy bien, ¿cuánto vale esta rapidez angular al cabo de un segundo? Según la primera proposición, hemos obtenido que vale 3,14. ¿Esto por cuánto? El radio de giro. ¿Cuánto vale este radio de giro? Por dato del problema, 0,1 metros. De ahí que multiplicando se obtiene una rapidez tangencial o una magnitud de la velocidad tangencial de 0,314 metros por segundo. Y coincide. Por lo tanto, la segunda proposición también es verdadero. Luego tenemos la tercera proposición. Nos dice, la magnitud de la aceleración tangencial es 0,314 metros segundo al cuadrado. A ver, ¿cómo voy a evaluar esa magnitud de la aceleración tangencial? ¿Será con esta de color celeste? ¿O con esta de color marrón? A ver, ¿con cuál de ellas tengo que evaluar la magnitud de la aceleración tangencial? ¿Celeste o marrón? ¿O da lo mismo? Da igual. Marrón. Así es, así es. ¿Y por qué no está de color celeste? La aceleración Porque centrípeta. así es, esta de celeste corresponde a la centrípeta. Así es. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a utilizar la expresión de color marrón. Listo. Ahí lo tenemos. La magnitud de la aceleración tangencial es igual al producto de la magnitud de la aceleración angular por el radio. Ahí reemplazamos. ¿Cuánto vale la magnitud de la aceleración angular? 3,14. Está en el texto. Por el radio, 0,1 metros, también está en el texto. Y esto nos da un resultado de 0,314 metros segundo al cuadrado. Y coincide. Por lo tanto, la tercera también debe ser verdadero. Esa sería entonces la respuesta al problema. Ahí observen la solución. Si tuviesen una consulta, háganmelo saber con total confianza. Profesor, una consulta. Sí, dígame. ¿Qué tipo de movimiento circular es el que se está usando? ¿El uniformemente variado?
Así es. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que esta rueda está girando con una aceleración. Claro, no dice aceleración angular, pero esto lo puedo deducir por las unidades. Dice aquí radian segundo al cuadrado. Por lo tanto, tiene una aceleración angular. Y si tiene una aceleración angular, entonces nos encontramos en el contexto del MCUV. Ahí nos encontramos. ¿Correcto? Entonces utilizamos las ecuaciones correspondientes a ese tipo de movimiento. Ahora, supongamos que hubieran indicado gira con una velocidad angular o con una velocidad constante de 3,14 radian segundo. En lugar de aceleración, en lugar de la palabra aceleración, hubieran indicado con una velocidad constante de 3,14 radian por segundo. En ese caso nos encontramos frente a ¿qué? ¿Al MCUV o frente al MCU? Al MCU. Al MCU. Muy bien, muy bien. Y en ese caso, la magnitud de la velocidad, la magnitud de la aceleración tangencial, ¿cuánto debe ser? En la tercera proposición, si ese fuera el caso, ¿cómo debe ser la tercera proposición, por ejemplo? Dice la magnitud de la aceleración tangencial tiene ese valor. En el MCU, la aceleración angular vale 0. Por lo tanto, en el MCU no existe aceleración tangencial. Por lo tanto, en el MCU la aceleración tangencial es nula. De ahí que la tercera en ese supuesto sería falso. ¿Correcto? Entonces tengan presente también esos detalles de cómo distinguir si nos están hablando o haciendo referencia al MCU o al MCUV. Muchas veces lo van a dar de forma indirecta, como en este caso. Uno puede inferir a partir de las unidades. Dice radian segundo al cuadrado, eso corresponde a la aceleración angular. De ahí que estamos utilizando el contexto del MCUV. ¿Me dejo entender? En ese caso, en el MCU solamente encontramos aceleración centrípeta, ¿cierto? Así es, así es. Así Ya, es. ya, profesor, gracias. Ok, O sea, gracias ¿tenía también que a usted por su decirte consulta. aceleración centrípeta, o sea, para que sea el MCU, o tenía que decirte magnitud de la aceleración? Ok. Bien. Yo les propuse esta expresión para hallar la magnitud de la aceleración resultante. Buena pregunta. Bien. En el contexto del MCU, la aceleración tangencial, ¿cuánto vale? 0. ¿Correcto? En el MCU la aceleración tangencial vale 0. Entonces, este de aquí es 0. De aquí entonces, esa aceleración resultante coincide ¿con quién? Con la aceleración centrípeta. Entonces, ojo, en el MCU, la aceleración resultante coincide con la aceleración centrípeta. Entonces, si por ejemplo les pregunta, en el MCU, determine la magnitud de la aceleración resultante. Les están preguntando acerca de la aceleración centrípeta. O una forma más directa, determine la magnitud de la aceleración centrípeta. ¿Correcto? Ya que en el MCU, como no existe aceleración tangencial, entonces la aceleración resultante es la aceleración centrípeta. Bien, no sé si hay otra Acá consulta. se asumía que aceleración constante se refería al angular por las mismas medidas, ¿no, profe? Por el mismo sistema. Así es, por las unidades. Y acá ahí nos indica 3,14 radian segundo al cuadrado. Entonces, esto nos indica que tiene una aceleración angular. De ahí que hemos inferido que describe un MCUV. Así es. Por eso también hay que tener presente las unidades. Por eso hicimos también lo que es análisis dimensional, ¿no? Para tener presente las unidades de las cantidades físicas. Y de esa manera podemos inferir qué cantidad física están haciendo referencia. Porque aquí solamente dice una aceleración. No te dice si es una aceleración, vamos a suponer, centrípeta, tangencial, la resultante,
o la angular. Aquí nos dice una aceleración constante de este valor. ¿Cómo estamos seguros de qué aceleración están hablando? Me fijo en las unidades. Dice radian segundo al cuadrado. Esta sí o sí es la angular. Bien. Esta es una forma, ojo, esta es una forma indirecta de decirles que nos encontramos frente al MCV. Porque si no sería muy fácil decirles, una rueda de radio tal gira con MCV y con aceleración angular constante de 3,14 radian segundo al cuadrado. Así sería muy fácil, muy fácil. Una forma indirecta de decirles esto es simplemente dándoles el valor de la aceleración con su respectiva unidad. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Profe, una consulta. Sí. Cuando sacó la aceleración tangencial, cuando hace la multiplicación de unidades, ¿cómo canceló el radian? Ya, ok. El radian en realidad es solamente una medida para los ángulos, ¿correcto? Y ustedes recordarán también cuando vimos aquella vez análisis dimensional, pusimos esto, ¿no? Que la dimensión de toda razón trigonométrica de un cierto ángulo θ es igual a 1. Pero además les propuse ahí que la dimensión del ángulo o argumento siempre es también la unidad. O sea que el ángulo o argumento también es un número real. Por lo tanto, carece de unidades o dimensiones. Entonces, cuando ustedes hacen este producto, dicen, profe, pero ese está en radian segundo al cuadrado. ¿Cómo se cancela el radian? Cuando se hace este producto, ahí ese radian o esa unidad de radian, entre comillas, desaparece. Entre comillas, se elimina. Entre comillas. No se le considera. Es solamente para distinguir si es que estamos hablando de una aceleración angular o una velocidad angular. Pero para efectos de un producto, sobre todo, por ejemplo, aquí, no se toma en cuenta a esa unidad. Si me dice que la magnitud de la aceleración es constante, eso solamente sería en el caso del MCU. En el MCU, la magnitud sí es constante. En el MCUV no es constante, a menos que estemos hablando de la aceleración angular. Bien, problema 7. Cuando no menciona nada de la aceleración, profesor, solo es la resultante, ¿cierto? Así es, así es. Ok, Cuando gracias. digan a secas por defecto, es la resultante. Así es. Nos dice problema 7. Un móvil parte al reposo y realiza un MCV dando 3 vueltas durante los 2 primeros segundos. Pregunta, ¿cuántas vueltas logrará dar durante los siguientes 2 segundos? Bien. Entonces voy a utilizar esta ecuación y como nos dice que parte el reposo, entonces la velocidad angular inicial es igual a 0. Por lo tanto, este término se puede anular, 0. Como no nos diste desde qué posición angular está partiendo, entonces a fines prácticos podemos asumir también que lo hace desde la posición angular igual a 0. Se elimina entonces ese factor. Entonces nos queda una ecuación más reducida. Simplemente que la posición angular final es igual a un medio de la magnitud de la aceleración angular multiplicado por ese intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Ahora, nos dice que cuando para un tiempo de 2 segundos realiza 3 vueltas. Si realiza 3 vueltas, entonces en ángulo, ¿cuánto ha barrido? En una vuelta es 360 grados, o su equivalente a 2 pi radian. Eso es en una vuelta. Pero como ha realizado 3 vueltas, entonces esto lo multiplico por 3. De ahí que en 3 vueltas ha tenido o ha barrido un ángulo central de 6 pi radianes. Ahí está el ángulo θ, posición angular final 6 pi. Es igual a un medio de la aceleración angular por el intervalo de tiempo que es 2 segundos y esto elevado al cuadrado. De aquí, despejando, obtenemos que la aceleración angular es igual a 3 pi radian segundo al cuadrado. Luego vamos a analizar esto para t igual a 4 segundos. ¿Por qué? Porque en la pregunta nos dice en color verde cuántas vueltas logrará dar durante los siguientes 2 segundos. Entonces ya tengo hasta t igual a 2, ahora voy a evaluar para un tiempo adicional a 2 segundos más. Por lo tanto, un tiempo total, desde que inició su movimiento, 4 segundos. Entonces si planteamos que esa posición angular final es igual
a un medio de la aceleración angular que vale 3pi radian segundo al cuadrado por el tiempo, que es 4 segundos y esto al cuadrado. Ahí obtenemos entonces que su posición angular final al cabo de los 4 segundos es 24pi radianes. Con esto ya puedo conocer el número de vueltas. Para esto voy a conocer el desplazamiento angular, que es la posición angular final menos la inicial. 24 menos 6pi, esto nos da 18pi. Y planteamos lo siguiente. El número de vueltas es igual al cociente, que es el desplazamiento angular o el ángulo central barrido entre 2pi, reemplazando. ¿Cuánto vale ese desplazamiento angular en ese intervalo de tiempo? 18pi. Esto entre 2pi nos da finalmente 9 vueltas. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hay unos segundos para pasar finalmente al problema número 8, ya que estamos en la hora de su receso. Sí, un par de minutos más. Y finalizamos ya con el problema número 8. Bien, continuamos entonces. Ahí también les dejo las claves de los ejercicios de casa. Nos dice, un volante cuya aceleración angular es constante e igual a 2 radians segundo al cuadrado, gira un ángulo de 100 radianes en 5 segundos. Pregunta, ¿cuánto tiempo ha estado en movimiento antes de comenzar el intervalo de 5 segundos si partió del reposo? Bien, entonces tenemos aquí que este móvil ya se encuentra rotando, y en ese instante tiene una rapidez angular, de tal manera que pasados 5 segundos, él ha recorrido o ha barrido un ángulo central de 100 radianes, ¿correcto? Manteniendo una aceleración angular constante de 2 radians segundo al cuadrado. Bien, lo que nos pregunta, ¿cuánto tiempo ha estado en movimiento antes de comenzar el intervalo de 5 segundos? Muy bien, sí partió del reposo. Entonces voy a analizar en esos 5 segundos que nos han dado en el problema. Y en este caso con notación de tipo escalar, que es más fácil. ¿Cuánto ha barrido en ese intervalo de tiempo? 100 radianes. Estas 100 radianes es igual a ¿quién? A esa rapidez angular inicial, que sería este omega, W, por el tiempo que le ha tomado, 5 segundos, más un medio de la magnitud de la aceleración angular, que vale 2 por el tiempo que vale 5 elevado al cuadrado. De ahí despejando obtenemos que esta rapidez angular es de 15 radian por segundo. Luego, con esto ya puedo determinar el tiempo que ha transcurrido. También de forma escalar, la rapidez angular final es igual al inicial más la aceleración angular en magnitud por el tiempo. Bien, como parte del reposo, entonces esta rapidez angular inicial se anula, vale 0. Entonces tengo ahí la final que vale 15 es igual a ¿quién? A la magnitud de la aceleración angular que es constante e igual a 2 radians segundo al cuadrado por el tiempo t. Y que finalmente despejando, ¿qué se obtiene? Que ese tiempo que ha transcurrido antes de esos 5 segundos que hacen mención en el problema es de 7,5 segundos. Bien, jóvenes, eso sería entonces todo por el día de hoy. Ahí también les dejo las claves de los ejercicios de casa. Profe, Sí, dígame. en el ejercicio número 6 de casa, cuando dice que es la B, cuando lo que recorre prácticamente la velocidad tangencial es la circunferencia, ¿cierto? El borde. Claro, así es. Y profe, y haciendo los cálculos sale 280, porque como está en centímetros, pasamos a dividir y ahí dice, creo que sale 320. Ahora, bueno, estas son las alternativas, pero es muy probable, como en el problema que vimos en clase, que haya una pequeña corrección. En todo caso, quien sí tiene posiblemente las correcciones ya subsanadas es el profesor que hace las consultas. Hay consultas académicas, me parece. Ahí creo que el docente ya tiene, digamos, el material ya corregido. Entonces, ahí se podría observar si realmente esa es la alternativa B, porque es lo que me ha pasado. No sabría decirte exactamente si ya no tiene corrección ese problema. Ok, ¿Sí? profe, gracias. Ok, gracias también a usted también por esa aclaración. Profe, ¿podría poner la diapositiva de la MCU, por favor? Ah, ya, ok, un ratito.
Esta es la del MCU. Ahora, ahí les había indicado esto, ¿no? Que este como vector no es constante, pero su magnitud sí lo es. Y con respecto a la aceleración centrípeta, como vector no es constante, pero su magnitud sí lo es. Profe, ¿ahí la velocidad angular y la magnitud de la velocidad angular son constantes? Así es, así es. Como justamente dice la palabra uniforme, entonces eso hace referencia a que esta velocidad angular es constante como vector y también es constante en magnitud. Así es. Bien, no sé si tuvieran alguna otra consulta, sino para por concluida la clase de hoy. Chao, profesor, puede ser. Ok, gracias también a ustedes por su atención y participación. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, sigan estudiando y pasen muy bonito día.